AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. ¿Sabías que detrás de los hijos de Jacob se esconden historias que revelan la verdadera naturaleza del ser humano y el poder redentor de Dios? Desde traiciones y celos hasta promesas divinas y legados eternos, sus vidas han dejado una huella que atraviesa siglos y sigue hablando al corazón de cada generación. Hoy desentrañaremos los misterios, las luchas y el impacto de los 12 hijos de Jacob, desde una familia marcada por conflictos hasta la fundación de las 12 tribus de Israel. Al final de este video, verás cómo estas historias no solo forman parte del pasado, sino que también resuenan en tu vida y fe hoy en día. La historia de los 12 hijos de Jacob no comienza de manera ideal ni armoniosa. Jacob, también conocido como Israel, no era un hombre ordinario. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por luchas y promesas divinas. Fue el hijo menor de Isaac y Rebeca, y su nombre Jacob significa el que suplanta o el que toma por el talón, recordándonos cómo nació agarrando el talón de su hermano mayor, Esaú. Este carácter luchador lo acompañaría toda su vida, primero al obtener la primogenitura de Esaú mediante un plato de lentejas y después al recibir la bendición de su padre mediante el engaño. Estas acciones generaron tensiones familiares que marcaron el inicio de su carácter y sus pruebas. Pero fue en su encuentro con Dios en Betel donde recibió la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Al llegar a la casa de Labán, Jacob se encontró atrapado en una nueva dinámica conflictiva, esta vez con sus esposas Lea y Raquel y las siervas Bilha y Silpa. El amor profundo de Jacob por Raquel y su distanciamiento emocional hacia Lea crearon un clima de competencia entre las mujeres. Cada hijo que nacía no era solo motivo de celebración, sino un intento de las madres por ganar el favor de Jacob. Aquí es donde nacen los 12 hijos, cada uno con una historia única y con una marca emocional y espiritual que los acompañaría por el resto de sus vidas. La historia de José y sus hermanos es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, no solo por su dramatismo, sino por las profundas lecciones que revela sobre la naturaleza humana y el propósito de Dios en medio del caos. José era el hijo número 11, pero a los ojos de Jacob era el primero. Jacob amaba a José porque era el hijo de su vejez y porque era el primogénito de Raquel, su esposa amada. Esta preferencia de Jacob fue evidente no solo en sus palabras y afecto, sino en la famosa túnica de diversos colores que le regaló. Génesis 37, versículo 3 dice: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La túnica no era simplemente una prenda hermosa. En aquella cultura era un símbolo de autoridad y favor. Era como si Jacob estuviera anunciando públicamente que José era su heredero legítimo, algo que debió ofender profundamente a Rubén, el primogénito, y a los demás hermanos mayores. Esta evidente preferencia encendió un resentimiento peligroso en los corazones de sus hermanos. El odio se incrementó cuando José comenzó a tener sueños proféticos que insinuaban su liderazgo sobre ellos. En uno de sus sueños, José vio como 11 manojos de trigo se inclinaban ante el suyo, y en otro, vio al sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Al contar estos sueños,
José no hizo más que empeorar la situación. Génesis 37:8 describe la reacción de sus hermanos. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. En este punto, podemos detenernos a reflexionar: ¿era José arrogante al compartir sus sueños? Tal vez. Pero Dios ya estaba revelando su propósito para José, y aunque en ese momento nadie lo entendía, el futuro mostraría que esos sueños no eran una invención de su imaginación, sino una profecía divina. El odio acumulado finalmente llevó a los hermanos a actuar. Cuando José fue enviado por su padre para buscar a sus hermanos en Siquem, ellos aprovecharon la oportunidad para deshacerse de él. Primero, lo arrojaron en una cisterna vacía en el desierto, un acto que simboliza no solo el abandono físico, sino también el rechazo emocional y espiritual. Génesis 37, versículos del 23 al 24 describe este momento. Cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El detalle de que la cisterna estaba vacía tiene un simbolismo poderoso. José fue arrojado en un lugar donde no había vida, ni escape. Sin embargo, aún en este lugar oscuro, Dios estaba presente y su propósito seguía intacto. La decisión de venderlo a los ismaelitas fue pragmática. En lugar de matarlo, decidieron ganar algo de dinero. Vendieron a su hermano por 20 piezas de plata, un precio que nos recuerda al pago por la traición de Judas hacia Jesús. El paralelo es inevitable. José, como figura de Cristo, fue rechazado y vendido, pero su sufrimiento se convertiría en el medio para salvar a muchos. Cuando los hermanos regresaron a casa, presentaron a Jacob la túnica ensangrentada de José, una imagen desgarradora que simbolizó el fin de las esperanzas del patriarca. Génesis 37, versículo 34 describe su dolor. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. El impacto de esta mentira no solo afectó a Jacob emocionalmente, sino espiritualmente. Durante años, Jacob vivió en un estado de sufrimiento constante, creyendo que su hijo había muerto. Esto afectó sus decisiones y su relación con los demás hijos, especialmente Benjamín, el hermano menor de José. Jacob, temeroso de perder a otro hijo, se aferró a Benjamín, lo que solo aumentó las tensiones familiares. Cada hijo de Jacob tuvo un papel importante en la familia, con características que definieron no solo su identidad, sino también el destino de sus descendientes. Rubén, el primogénito, impulsivo y a menudo inestable. Su acto de deshonra con Bilhá le costó su lugar como líder. Simeón y Leví, valientes pero violentos. Su brutal venganza en Siquem mostró su naturaleza impetuosa. Judá, líder transformado, quien pasó de ser cómplice en la traición a José a convertirse en protector de Benjamín y ancestro del linaje mesiánico. José, el soñador fiel, símbolo de perdón y perseverancia. Benjamín, el menor, protegido y amado por Jacob. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, cada uno representó un aspecto único de la humanidad y, a través de ellos, se formarían tribus con características distintivas. En la dinámica familiar de Jacob, vemos un reflejo de nuestras propias familias y sociedades. Hay amor y favoritismo, celos y traición, pecado y arrepentimiento. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios estaba trabajando.
Lo que parecía una familia disfuncional se convertiría en el fundamento de la nación de Israel. Dios, en su soberanía, utilizó las debilidades y conflictos de los hijos de Jacob para cumplir su propósito divino. Génesis 50, versículo 20, las palabras de José resumen esta verdad eterna: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La historia de los hijos de Jacob no termina con sus conflictos y reconciliaciones familiares. Al contrario, aquí es donde comienza la verdadera transformación. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Sus descendientes se convertirían en las 12 tribus de Israel, un grupo destinado a establecer una nación santa y escogida por Dios. Estas tribus no surgieron por casualidad, sino que fueron parte de un plan divino para cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 35, versículos del 10 al 12 nos recuerda la promesa de Dios a Jacob, cuando lo renombró como Israel: tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel será tu nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Este pacto estableció a los 12 hijos de Jacob como las raíces de una nación que tendría un propósito eterno. Antes de morir, Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre sus futuros. Estas palabras proféticas, registradas en Génesis 49, revelaron no solo sus características individuales, sino también cómo sus descendientes formarían tribus con misiones específicas dentro de la nación israelita. Primero, Rubén, el primogénito perdido. Jacob describe a Rubén como el primero en fuerza y dignidad, pero también inestable como el agua. Debido a su pecado con Bilha, Rubén perdió su primogenitura y su tribu no destacó como líder en Israel. A lo largo de la historia, la tribu de Rubén habitó al este del Jordán, cerca de la frontera, y fue vulnerable a la influencia de otras naciones. Segundo, Simeón y Leví, los hermanos violentos. Jacob los reprendió por su furia incontrolable durante la venganza en Siquem. Como resultado, sus descendientes serían dispersados. La tribu de Simeón recibió su territorio dentro del área de Judá y eventualmente perdió prominencia. La tribu de Leví, en cambio, fue redimida, aunque no recibió tierra propia. Dios los escogió para servir como sacerdotes y guardianes del tabernáculo. Tercero, Judá, el león y el linaje mesiánico. Judá recibe una bendición extraordinaria. El cetro de liderazgo nunca se apartaría de su descendencia.
La tribu de Judá se estableció en el sur, en una región fértil y estratégica. De esta tribu surgirían David, el rey más grande de Israel, y finalmente Jesús, el Mesías prometido. El símbolo de Judá, el león, representa su fuerza, liderazgo y misión eterna. Cuarto. Zabulón, el comerciante marítimo. Jacob profetizó que Zabulón habitaría cerca de los puertos y se beneficiaría del comercio marítimo. Aunque su territorio no estaba directamente en la costa, se encontraba cerca del mar de Galilea y áreas comerciales, lo que permitió que prosperara económicamente. Quinto. Isacar, el asno fuerte. Isacar fue descrito como un asno fuerte que descansa entre dos cargas. La tribu de Isacar ocupó tierras fértiles, ideales para la agricultura. Era conocida por su capacidad de trabajo duro, pero también por su sabiduría. En Jueces 5:15 se menciona que los hijos de Isacar entendían los tiempos, siendo consultados por su discernimiento. Sexto. Dan, el juez y protector. Jacob profetizó que Dan sería un juez entre su pueblo. La tribu de Dan habitó en el norte y tuvo un papel importante en proteger las fronteras de Israel. Sin embargo, también luchó con la idolatría, como se menciona en Jueces 18. Séptimo. Gad, el guerrero fiel. Gad fue bendecido como una tribu guerrera que lucharía por sus hermanos. Los descendientes de Gad habitaron al este del Jordán y fueron conocidos por su valentía en la batalla, defendiendo el territorio de Israel contra invasores. Octavo. Aser, la tribu próspera. Jacob declaró que Aser disfrutaría de ricas provisiones y comida abundante. Esta tribu se asentó en una región fértil y fue bendecida con abundancia. Aser simboliza la prosperidad y la bendición material. Noveno. Neftalí, el siervo suelto. Neftalí fue descrito como un siervo que da hermosas palabras. Esta tribu ocupó una región montañosa y fue conocida por su rapidez, libertad y espíritu alegre. Décimo. José, la rama fértil. José recibió la bendición más extensa de Jacob. Fue descrito como una rama fructífera que prospera en medio de la adversidad. Sus dos hijos, Efraín y Manasés, fueron adoptados por Jacob y se convirtieron en dos tribus separadas, representando la doble porción de la primogenitura. Efraín, en particular, se convirtió en una tribu poderosa en el norte de Israel. 11. Benjamín, el lobo devastador. Benjamín fue comparado con un lobo que devora a sus enemigos. La tribu de Benjamín se estableció cerca de Jerusalén y fue conocida por su valentía. De esta tribu surgieron líderes como el rey Saúl y el apóstol Pablo. Las 12 tribus no eran simplemente grupos familiares, eran los cimientos de la nación israelita, un pueblo llamado a ser santo y a llevar la luz de Dios al mundo. Cada tribu tenía un rol específico. Los levitas servían como sacerdotes y maestros de la ley. Judá proporcionaba liderazgo y un linaje real. Isacar y Zabulón prosperaban económicamente, sosteniendo a la nación. Gad y Dan defendían las fronteras de los enemigos. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, las tribus recibieron sus territorios asignados. Esto cumplió las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, estableciendo a Israel como una nación con unidad y propósito, aunque compuesta por familias distintas. Las historias de los 12 hijos de Jacob son una ventana a la complejidad de la naturaleza humana. En cada uno de ellos,
podemos ver nuestras propias luchas, defectos y victorias. Lo más sorprendente es cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza estas imperfecciones humanas para cumplir sus planes perfectos. La familia de Jacob fue, sin duda, disfuncional. Hubo favoritismos, envidias, engaños y traiciones. Sin embargo, estas circunstancias no impidieron que Dios usara a cada uno de los hijos de Jacob para un propósito mayor. Aquí encontramos una gran enseñanza. La Biblia no esconde los errores de sus personajes. José fue orgulloso al contar sus sueños, Rubén cometió un grave pecado, Simeón y Leví actuaron con brutalidad, Judá cayó en inmoralidad. Pero en cada uno de ellos, la gracia de Dios brilló con fuerza, mostrando que el arrepentimiento y la redención son posibles para todos. La historia de José es una de las narrativas más poderosas de la Biblia. Es el ejemplo perfecto de cómo la perseverancia en medio de la adversidad puede llevar a la gloria. José pasó por pruebas que hubieran destruido a cualquier persona, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Vivió años como siervo en Egipto, lejos de su hogar y su familia. Fue falsamente acusado y encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada prueba, José permaneció fiel a Dios. La clave de su éxito no fue su talento, sino su confianza en la soberanía divina. En Génesis 39, versículo 2 leemos: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Incluso en prisión, José encontró favor porque su carácter reflejaba la presencia de Dios. Finalmente, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, José fue llamado y, por la sabiduría divina, no solo interpretó el sueño, sino que también fue colocado como gobernador de Egipto. La vida de José nos enseña una lección fundamental. Las pruebas son temporales, pero la fidelidad a Dios produce frutos eternos. Su perseverancia culminó en un acto de perdón extraordinario cuando, años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando ayuda durante la hambruna. En lugar de vengarse, José eligió perdonar. Sus palabras en Génesis 50, versículo 20 resuenan como una declaración de la soberanía de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José representa a Cristo, sufrió el rechazo y la traición, pero fue exaltado para salvar a muchos. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en salvación. Judá es otro ejemplo de redención. Al principio, fue uno de los líderes en la traición contra José, sugiriendo que lo vendieran en lugar de matarlo. Sin embargo, su historia no termina en la traición. En Génesis 38, vemos a Judá en una situación complicada con Tamar, su nuera. A través de este episodio, Judá es confrontado con su pecado y admite su falta, diciendo: más justa es ella que yo. Este momento de humildad y arrepentimiento marca un cambio en la vida de Judá. Años después, cuando los hermanos enfrentan la posibilidad de perder a Benjamín en Egipto, Judá da un paso al frente y ofrece su vida en lugar de la de su hermano menor. Este acto de sacrificio muestra la transformación del corazón de Judá. De ser un traidor y egoísta, se convierte en un hombre dispuesto a dar su vida por otro. No es coincidencia que, de la tribu de Judá, surgiera el linaje del Mesías. Jesús, el león de la tribu de Judá, vino para redimir a la humanidad, reflejando el sacrificio y la transformación que comenzaron con Judá. La vida de Judá nos enseña que el arrepentimiento genuino lleva a la restauración.
Dios no nos juzga por nuestro pasado, sino por nuestra disposición a cambiar y seguir su voluntad. Simeón y Leví actuaron con violencia extrema al vengar el deshonor de su hermana Dina en Siquem. Aunque su motivación pudo parecer justificada, su brutalidad trajo vergüenza y condena a la familia. Jacob reprendió su ira descontrolada, diciendo: maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. La historia de Simeón y Leví es una advertencia sobre las consecuencias del pecado. La ira no controlada puede destruir relaciones y traer ruina espiritual. Sin embargo, en la tribu de Leví vemos una redención parcial. Aunque fueron dispersados, los levitas fueron apartados para servir como sacerdotes, mostrando que Dios puede transformar incluso una línea marcada por el pecado en un instrumento de adoración y servicio. Las vidas de los hijos de Jacob nos enseñan lecciones fundamentales. El perdón es poderoso. José eligió perdonar a sus hermanos, demostrando que el amor vence al odio. El arrepentimiento genuino trae restauración. Judá y los demás hermanos experimentaron un cambio verdadero después de sus errores. Dios usa nuestras imperfecciones. Simeón y Leví, aunque fallaron, aún formaron parte del plan divino. La historia de los hijos de Jacob no solo pertenece al pasado. Sus luchas, redenciones y transformaciones son un reflejo de la humanidad en todas las épocas. En cada familia hay conflictos, pecados y heridas. Pero también hay esperanza, porque Dios puede transformar cualquier situación para su gloria. En el contexto de la narrativa bíblica, las vidas de los hijos de Jacob apuntan a un propósito mayor: la preservación del pueblo de Israel. El linaje del Mesías a través de Judá. El cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. En la sociedad contemporánea, estas historias nos invitan a reflexionar. ¿Cómo manejamos las pruebas y el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han herido? ¿Permitimos que Dios transforme nuestras debilidades en instrumentos para su gloria? Las historias de los hijos de Jacob no son simples relatos familiares. Son narrativas que han sido transmitidas a lo largo de generaciones, adaptándose a diferentes periodos históricos y contextos culturales. Estas historias no solo forman parte del texto bíblico, sino que también han moldeado la cultura, la religión y la identidad de pueblos enteros. Desde el tiempo en que fueron escritos hasta la actualidad, estudiosos, rabinos, teólogos y artistas han encontrado significados profundos que trascienden la superficie de los acontecimientos. Durante el periodo del Antiguo Testamento, los relatos de los hijos de Jacob servían como fundamento de identidad para el pueblo de Israel. Cada tribu llevaba consigo no solo su linaje, sino también una misión y un carácter único. La distribución territorial en la tierra prometida era un recordatorio constante del pacto de Dios con Jacob, el patriarca que dio origen a las tribus. Estos relatos reafirmaban la soberanía divina, incluso en medio de las luchas internas del pueblo. En los tiempos del exilio en Babilonia, las historias de las tribus cobraron aún más fuerza. Los israelitas, dispersos y oprimidos, miraban hacia atrás, recordando cómo Dios había utilizado a la familia de Jacob para formar una nación poderosa. El regreso a estas historias les proporcionaba esperanza y un sentido de propósito. Les recordaba que, aunque habían fallado como nación, el pacto de Dios era eterno y no dependía de la perfección humana, sino de su fidelidad. Durante la época del Segundo Templo, los rabinos desarrollaron interpretaciones más profundas de las vidas de los hijos de Jacob.
Se comenzaron a analizar sus acciones no solo como eventos históricos, sino como símbolos espirituales. Rubén representaba la inestabilidad humana y las consecuencias del pecado. Simeón y Leví encarnaban la lucha entre la justicia y la ira descontrolada. Judá se convertía en la figura de la redención y el liderazgo. Cada hijo de Jacob pasó a simbolizar un aspecto de la naturaleza humana y de la relación del pueblo con Dios. El simbolismo en las historias de los hijos de Jacob es profundo y revelador. Cada personaje, cada acción y cada lugar contienen mensajes que van más allá de lo literal. José, por ejemplo, no solo fue un hijo amado y un soñador traicionado, él es una figura mesiánica que anticipa la llegada de Cristo. Al ser vendido por sus hermanos y luego exaltado en Egipto, José representa a Jesús, quien también fue rechazado, humillado y luego glorificado para salvar a la humanidad. La túnica de colores de José, manchada con sangre, es un símbolo del sufrimiento redentor que apunta a la obra de Cristo en la cruz. Judá, por su parte, es símbolo de transformación y redención. Su historia comienza con egoísmo y errores graves, pero su disposición para sacrificarse por Benjamín en Egipto revela su cambio de corazón. Es por esta razón que de la tribu de Judá surgiría el linaje del Mesías. En la bendición de Jacob, cuando se declara que el cetro no se apartará de Judá, Génesis 49 horas y 10 minutos, el simbolismo es claro. Judá representa la autoridad divina y la promesa de un reinado eterno, cumplido en Jesús. Los demás hijos también tienen un simbolismo significativo. Rubén, al perder su primogenitura, simboliza la fragilidad del liderazgo cuando éste no está fundado en la obediencia. Simeón y Leví representan el peligro de la violencia desenfrenada, mientras que Leví es redimido al ser escogido como tribu sacerdotal, mostrando que Dios puede transformar incluso lo más oscuro en algo sagrado. Zabulón, habitando cerca de las costas, simboliza la prosperidad y el comercio, una bendición que también tiene implicaciones espirituales, ser un punto de conexión entre pueblos. El simbolismo del nombre de cada hijo también revela verdades espirituales profundas. Rubén significa he aquí un hijo, reflejando la esperanza inicial de Lea de ganar el amor de Jacob. Simeón significa Dios ha oído, recordando que Dios ve el sufrimiento de los rechazados. Judá significa alabanza, anticipando la misión de su tribu de glorificar a Dios. Neftalí, cuyo nombre significa mi lucha, es símbolo de libertad y perseverancia. Así, cada nombre y cada historia se entrelazan para formar un mosaico de la obra de Dios en medio de la humanidad. A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos han analizado estas narrativas desde diferentes perspectivas, encontrando capas de significado que enriquecen nuestra comprensión. En el ámbito literario, las historias de los hijos de Jacob siguen una estructura compleja, donde los temas del pecado, el sufrimiento, la reconciliación y la redención se repiten constantemente. Esta repetición no es casualidad, es una herramienta literaria que refuerza la soberanía de Dios y su capacidad para usar incluso los momentos más oscuros para cumplir su propósito. Por ejemplo, la traición de los hermanos hacia José se refleja más tarde en la redención cuando José los perdona y provee para ellos en Egipto. La Biblia presenta estas narrativas como un ciclo de caída y restauración, donde el poder del perdón y la gracia divina se manifiestan de manera inquebrantable. En el ámbito teológico, las historias de los hijos de Jacob también tienen implicaciones proféticas. Las bendiciones de Jacob en Génesis 49 no solo describen el futuro inmediato de sus descendientes,
sino que también apuntan a la venida del Mesías y al cumplimiento del plan redentor de Dios. Judá, con su promesa del cetro, se convierte en la línea a través de la cual Jesús traería salvación al mundo. José, con su sufrimiento y exaltación, prefigura la obra redentora de Cristo. Desde el momento en que los hijos de Jacob dieron origen a las 12 tribus de Israel, sus nombres, historias y bendiciones proféticas han formado parte central de la identidad del pueblo judío. Las tribus no solo simbolizaron los descendientes biológicos de Jacob, sino también la manera en que Dios estructuró una nación con un propósito divino. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Here's an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Estas tribus no surgieron por casualidad, cada una fue asignada a un territorio específico en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, consolidando así un sistema organizativo y espiritual que sería la base de la vida social, política y religiosa de Israel. El mapa tribal de Israel reflejaba más que una simple división geográfica. Cada tribu poseía características y misiones únicas, determinadas por las palabras proféticas de Jacob en Génesis 49 y de Moisés en Deuteronomio 33. Judá se convirtió en el centro del liderazgo, albergando Jerusalén y el templo sagrado. Leví, al no recibir una herencia territorial, fue consagrado como la tribu sacerdotal, esparcida entre todas las demás tribus para servir como mediadores entre Dios y el pueblo. Efraín y Manasés, los hijos de José, recibieron porciones dobles de la tierra, reflejando el favor de Dios sobre José por su fidelidad. Con el tiempo, las tribus se convirtieron en símbolos de unidad y diversidad. Cada tribu contribuía con sus fortalezas al bienestar del conjunto, formando un solo pueblo bajo el pacto divino. Esta estructura no solo garantizaba la organización territorial, sino que también unía a la nación en su misión de ser luz para las naciones. Isaías 49, 6, un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Las historias de los hijos de Jacob no solo están presentes en las Escrituras, sino que han sido parte integral de las prácticas religiosas judías a lo largo de los siglos. Durante la celebración de la Pascua judía, Pesaj, el pueblo judío recuerda la liberación de Egipto, un evento que fue posible gracias a la descendencia de los hijos de Jacob. Las 12 tribus jugaron un papel fundamental en la formación del pueblo de Israel como una nación que salió de la esclavitud para adorar a Dios en libertad. En el Seder de Pascua, la unidad de las tribus es un recordatorio de cómo Dios cumple sus promesas. Cada generación judía recuerda que provienen de una familia que, a pesar de sus luchas y divisiones, fue usada por Dios para cumplir su plan. Las palabras proféticas de Jacob y la bendición de Moisés sobre las tribus también se leen y estudian, fortaleciendo la identidad del pueblo como herederos de las promesas divinas. La presencia de los nombres de las tribus en el tabernáculo y el templo es otro aspecto significativo de su impacto. En el pectoral del sumo sacerdote se colocaban 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de una tribu. Este acto simbolizaba la intercesión del sacerdote por todo el pueblo, mostrando cómo cada tribu era representada ante Dios de manera individual y colectiva. Esta conexión espiritual perdura en la tradición judía, donde las oraciones y las bendiciones a menudo recuerdan las tribus y su propósito divino. A lo largo de los siglos,
las historias de los hijos de Jacob han inspirado innumerables obras literarias, artísticas y poéticas dentro de la cultura judía. Desde los textos rabínicos del Talmud hasta las interpretaciones del Midrash, cada tribu ha sido analizada en profundidad, extrayendo lecciones morales, espirituales y proféticas. El Midrash, una colección de interpretaciones y comentarios sobre la Torá, presenta a los hijos de Jacob no solo como figuras históricas, sino también como símbolos de virtudes y defectos que existen en cada ser humano. Rubén, el primogénito que perdió su lugar de honor, se convierte en un símbolo de las oportunidades perdidas. Judá, el líder redimido, simboliza el poder del arrepentimiento y la transformación. José, el soñador y salvador, representa la providencia divina y la redención en medio del sufrimiento. En el arte judío, las representaciones de las 12 tribus son comunes en sinagogas, rollos de la Torá y ornamentos sagrados. Los artistas utilizan símbolos como el león de Judá, el barco de Zabulón y el ciervo de Neftalí para ilustrar las características proféticas de cada tribu. Estas imágenes no solo son decorativas, sino que también sirven como recordatorios visuales del papel de las tribus en la historia de Israel y en el cumplimiento de las promesas de Dios. Durante el periodo medieval, los poetas judíos también escribieron sobre las tribus, utilizando sus historias como metáforas para la perseverancia y la esperanza en tiempos de persecución. Estas obras literarias mantenían viva la identidad del pueblo judío, recordándoles que, al igual que sus antepasados, estaban llamados a confiar en Dios y a cumplir su propósito. En la actualidad, las historias de los hijos de Jacob continúan siendo relevantes en la fe judía. Los descendientes de las 12 tribus son considerados el núcleo de la identidad del pueblo judío, y sus nombres todavía se mencionan en oraciones, estudios bíblicos y celebraciones religiosas. El regreso del pueblo judío a la tierra prometida en el siglo XX, después de siglos de exilio, ha sido interpretado por muchos como un cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. La dispersión de las tribus, conocida como el misterio de las 10 tribus perdidas, sigue siendo un tema de debate e interés en la comunidad judía y entre estudiosos bíblicos. A pesar de la pérdida física de muchas tribus, su legado espiritual sigue intacto y su impacto cultural y religioso continúa moldeando la identidad del pueblo judío. El simbolismo de las tribus también ha encontrado eco en movimientos contemporáneos. Por ejemplo, en la práctica del sionismo religioso, las tribus representan la unidad y la restauración del pueblo judío en su tierra ancestral. Las historias de los hijos de Jacob son recordatorios de que, aunque haya divisiones y dificultades, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y su pueblo. En los últimos días de su vida, Jacob convocó a sus 12 hijos a su lecho de muerte. Este no fue un simple acto de despedida, sino un momento profético que marcaría el futuro de cada uno de sus descendientes. En Génesis 49, Jacob, guiado por la inspiración divina, pronunció palabras que no solo describieron las personalidades y las acciones de sus hijos, sino que también revelaron el destino de las tribus que surgirían de ellos. Jacob no habló como un padre terrenal que da consejos finales, sino como un profeta que declaraba las intenciones de Dios para las generaciones futuras. Cada palabra pronunciada tenía un peso eterno, ya que, en las bendiciones y advertencias de Jacob, Dios estaba estableciendo el mapa espiritual, social y político del pueblo de Israel. En este evento solemne, cada hijo se presentó y Jacob los llamó por su nombre.
Esto es significativo porque Dios conoce a cada uno de nosotros individualmente, con nuestras virtudes y defectos, y su propósito para nuestras vidas nunca se pierde. Las bendiciones de Jacob son una muestra de cómo Dios utiliza tanto las debilidades como las fortalezas humanas para llevar a cabo su plan. Rubén fue el primero en recibir palabras de su padre. Siendo el primogénito, se esperaba que él heredara la autoridad y la bendición principal. Sin embargo, Jacob recordó la inestabilidad de Rubén y su pecado al acostarse con Bilhá, la sierva de su padre, Génesis 35 horas y 22 minutos. En Génesis 49, 3-4, Jacob declaró: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces lo profanaste. Estas palabras fueron tanto una reprimenda como una profecía. Rubén, aunque era el mayor, no sería el líder de sus hermanos. Su inestabilidad emocional y su falta de autocontrol le costaron la posición que le correspondía. La tribu de Rubén, en consecuencia, nunca desempeñó un papel prominente en la historia de Israel. Este pasaje nos recuerda que las oportunidades perdidas pueden tener consecuencias duraderas. Sin embargo, también nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para redimir incluso los mayores fracasos. Aunque Rubén perdió su posición, su descendencia aún formó parte del pueblo escogido. Simeón y Leví recibieron juntos la profecía de Jacob debido a su participación en la venganza violenta contra los hombres de Siquem por la deshonra de su hermana Dina. Jacob condenó su ira incontrolada, diciendo en Génesis 49, versículos del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Estas palabras se cumplieron con precisión. La tribu de Simeón recibió una porción de territorio dentro de Judá, y con el tiempo, perdió prominencia y fue absorbida por otras tribus. La tribu de Leví, en cambio, fue dispersada, pero de una manera redentora. Dios transformó su dispersión en un propósito sagrado. Los levitas fueron escogidos como la tribu sacerdotal, encargada de cuidar el tabernáculo y enseñar la ley de Dios al pueblo. Aquí vemos una verdad fundamental: aunque el pecado trae consecuencias, la gracia de Dios puede redimir y transformar incluso las situaciones más difíciles. Leví pasó de ser un símbolo de violencia a un símbolo de servicio y santidad. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on.
La bendición de Judá es, sin duda, una de las profecías más importantes en la Biblia, ya que apunta directamente al Mesías. Jacob proclamó en Génesis 49, 8-10, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras profetizan el liderazgo eterno de la tribu de Judá. Judá sería el centro de la autoridad en Israel, y de su linaje surgiría un rey que gobernaría para siempre. Esta profecía se cumple plenamente en Jesucristo, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, quien vino al mundo para traer salvación y establecer un reino eterno. El símbolo del león refleja la valentía, el liderazgo y la supremacía de Judá. A lo largo de la historia de Israel, esta tribu mantuvo su posición central, siendo la casa de David y el linaje real. Las palabras de Jacob no solo describieron el futuro inmediato de Judá, sino que también anticiparon el cumplimiento del plan redentor de Dios para toda la humanidad. La bendición de José es una de las más extensas y abundantes. Jacob describe a José como una rama fructífera que prospera a pesar de las adversidades. En Génesis 49, versículos del 22 al 26, leemos: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. José, quien sufrió la traición de sus hermanos y la injusticia en Egipto, fue exaltado por Dios y prosperó. Esta bendición se cumplió a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés, quienes recibieron porciones separadas de tierra, convirtiéndose en dos tribus poderosas. La historia de José es un testimonio del poder de Dios para convertir el sufrimiento en bendición, y su doble porción simboliza la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecen firmes en su propósito. Cada palabra pronunciada por Jacob se cumplió con precisión en la historia de las tribus de Israel. Rubén perdió su liderazgo, Simeón fue absorbido, Leví fue redimido como tribu sacerdotal, Judá se convirtió en el linaje real, y José prosperó más allá de las expectativas. Estas profecías no solo establecieron el destino inmediato de cada tribu, sino que también formaron la base del plan redentor de Dios, culminando en la llegada del Mesías. Las bendiciones y profecías de Jacob nos muestran que Dios está en control de la historia. Incluso en medio del caos, sus planes se cumplen con precisión y fidelidad. Las vidas de los hijos de Jacob estuvieron marcadas no solo por promesas divinas, sino también por pruebas que expusieron sus debilidades y errores. Estos hombres, aunque eran parte del plan de Dios, no estaban exentos de cometer fallos graves. Sin embargo, en cada desafío, encontramos no solo el reflejo de la humanidad caída, sino también la oportunidad de redención y perdón. Uno de los ejemplos más claros es el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob. Aunque tenía el derecho natural de liderar a sus hermanos y recibir una doble herencia, Rubén actuó impulsivamente y de manera pecaminosa al acostarse con Bilhá, la concubina de su padre. Este acto no solo fue una ofensa contra su padre, sino también una traición a la unidad familiar. Rubén nunca negó su pecado, pero la consecuencia fue severa. Jacob, en sus últimas palabras,
describió a Rubén como impetuoso como las aguas y declaró que no prosperaría como líder. El error de Rubén es una advertencia sobre cómo una sola acción impulsiva puede traer consecuencias que afectan no solo nuestra vida, sino también a aquellos que nos rodean. Sin embargo, Rubén también mostró signos de cambio. Años después, cuando los hermanos enfrentaron la posibilidad de perder a Benjamín en Egipto, fue Rubén quien intentó asumir la responsabilidad, ofreciéndose a sí mismo como garantía. Aunque su liderazgo nunca fue restaurado, vemos en él un deseo de reconciliación y redención. Las pruebas no solo afectaron a Rubén. Simeón y Leví enfrentaron consecuencias por su ira desmedida al vengar la deshonra de su hermana Dina. Su acto de violencia extrema en Siquem no solo manchó su reputación, sino que también trajo vergüenza a la casa de Jacob. Jacob los reprendió severamente y predijo su dispersión en Israel. Sin embargo, lo más notable en la historia de Leví es su redención. A pesar de su violencia inicial, Dios escogió a los descendientes de Leví para servir como sacerdotes, dedicados al cuidado del tabernáculo y la enseñanza de la ley. Este acto de gracia nos enseña que Dios puede transformar incluso el pasado más oscuro en un futuro lleno de propósito. Sin duda, el evento más significativo en la vida de los hijos de Jacob fue la traición hacia José. Los hermanos, cegados por los celos y el resentimiento, conspiraron contra su hermano menor, lo arrojaron en una cisterna y finalmente lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas. Este acto de traición no solo hirió a José, sino que también desgarró el corazón de Jacob, quien creyó que su hijo favorito había muerto. Durante años, los hermanos cargaron con el peso de esta mentira. Aunque intentaron ocultar su pecado, la culpa no los abandonó. Cada vez que veían a su padre sumido en el dolor, eran recordados de su crimen. Esta carga emocional y espiritual fue una prueba constante, un peso que solo podía ser aliviado mediante el arrepentimiento genuino y el perdón divino. El punto de quiebre llegó años después, cuando una gran hambruna azotó la región y los hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. Allí, se encontraron cara a cara con José, aunque no lo reconocieron de inmediato. José, ahora gobernador de Egipto, puso a prueba a sus hermanos para ver si sus corazones habían cambiado. En un giro providencial, las pruebas que José les impuso revelaron el arrepentimiento genuino de los hermanos. Cuando José exigió que trajeran a Benjamín, el hijo menor de Raquel, los hermanos se sintieron atormentados por su pasado. Génesis 42, versículo 21 registra sus palabras: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estas palabras son una confesión del peso que habían llevado durante años. La prueba culminó cuando Judá, quien una vez había sugerido vender a José, ofreció su vida como garantía para proteger a Benjamín. En Génesis 44, versículo 33, Judá dijo: te ruego que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este acto de sacrificio y responsabilidad marcó un cambio total en el corazón de Judá y los demás hermanos. José, conmovido por su arrepentimiento, no pudo contener más su identidad y se dio a conocer. En un momento de profunda emoción, José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también les ofreció reconciliación y restauración. Génesis 45, versículo 5 revela el corazón de José: ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El perdón de José es un acto de gracia extraordinaria. En lugar de buscar venganza, José reconoció la mano soberana de Dios en todo lo que había sucedido. Lo que los hermanos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Esta historia es un testimonio poderoso del poder transformador del perdón y la reconciliación familiar. Las pruebas y el arrepentimiento de los hijos de Jacob nos enseñan una verdad esencial: el perdón es la llave que libera a las personas del peso del pecado y la culpa. Los hermanos de José vivieron años atormentados por su traición, pero cuando finalmente confesaron su pecado y se arrepintieron, experimentaron la liberación y la restauración que solo el perdón puede traer. José, al perdonar a sus hermanos, se convirtió en un instrumento de reconciliación. Su historia nos recuerda que el perdón no significa ignorar el dolor o justificar el mal, sino entregar la situación a Dios y permitir que Él traiga redención. Esta lección sigue siendo relevante en la actualidad. Muchas familias enfrentan divisiones y conflictos, pero la historia de José y sus hermanos nos muestra que la reconciliación es posible cuando haya arrepentimiento y perdón genuinos. Dios, en su misericordia, puede restaurar las relaciones rotas y transformar el mal en bien. Las historias de los hijos de Jacob, aunque tienen raíces en el Antiguo Testamento, han trascendido los siglos y continúan siendo una fuente inagotable de inspiración en el arte, la literatura y la cultura contemporánea. Sus vidas, marcadas por conflictos, redención y el cumplimiento de profecías, han servido como reflejo de la condición humana y, al mismo tiempo, como testimonio del poder redentor de Dios. En el mundo del arte, las 12 tribus de Israel han sido representadas de manera visual en iglesias, sinagogas y obras pictóricas. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by 7-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Durante el Renacimiento, artistas como Michelangelo y Rafael incluyeron representaciones de los patriarcas y las tribus en frescos y vitrales. Cada tribu fue simbolizada por un emblema distintivo: el león de Judá, la balanza de Dan, el ciervo de Neftalí, entre otros. Estas imágenes no solo adornaban espacios religiosos, sino que también recordaban a las personas el papel de estos hombres en la historia sagrada y su conexión con la fe. En la arquitectura, las 12 tribus tienen un lugar prominente. En muchas sinagogas alrededor del mundo, los vitrales y decoraciones llevan los nombres y símbolos de cada tribu, sirviendo como recordatorio visual del pacto de Dios con Israel. Los descendientes de Jacob no son solo figuras del pasado, su legado vive en la memoria colectiva de la fe judía y cristiana, representando unidad,
propósito y fidelidad divina. Por otro lado, en la literatura contemporánea, las narrativas de los hijos de Jacob han sido reinterpretadas en novelas, poesías y ensayos. Escritores judíos y cristianos han utilizado sus historias como símbolos de lucha, redención y esperanza. Por ejemplo, la historia de José ha sido vista como una alegoría de la resiliencia humana y la providencia divina en medio de la adversidad. La frase "lo que otros pensaron para mal, Dios lo usó para bien", Génesis 50 horas y 20 minutos, ha inspirado obras literarias y ha sido citada como una fuente de consuelo en tiempos de sufrimiento. Aunque vivimos en un mundo moderno, las lecciones extraídas de las vidas de los hijos de Jacob son atemporales y continúan aplicándose en la actualidad. Cada hijo representa una faceta de la experiencia humana, enseñándonos valores espirituales fundamentales que pueden guiar nuestra vida. La historia de José, por ejemplo, resuena especialmente en la era contemporánea. En un mundo donde las pruebas y la injusticia parecen inevitables, la perseverancia de José nos recuerda que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para su gloria. Su disposición para perdonar a sus hermanos también es un llamado a la reconciliación en un tiempo marcado por divisiones familiares y sociales. Judá, por otro lado, nos enseña sobre la transformación personal y el poder del arrepentimiento. Al principio, fue partícipe en la traición de José, pero años después, mostró un cambio radical al ofrecerse como garantía por la vida de Benjamín. En un mundo que a menudo juzga a las personas por sus errores, la historia de Judá nos recuerda que el cambio verdadero es posible y que Dios puede usar a cualquiera para su propósito. El ejemplo de Leví también tiene un profundo significado en la actualidad. Aunque su inicio estuvo marcado por la violencia, Dios lo escogió para ser parte del sacerdocio. Esta transformación nos enseña que, aunque nuestro pasado pueda estar manchado, Dios puede redimirnos y darnos un propósito sagrado. En una sociedad que busca significado, la historia de Leví nos anima a descubrir y vivir nuestro llamado divino. Incluso los errores de Rubén y Simeón son advertencias vivas para nuestra generación. Rubén nos enseña sobre las consecuencias de la impulsividad y la falta de control, mientras que la ira de Simeón y Leví nos advierte sobre el poder destructivo de actuar sin sabiduría ni dirección divina. Estas historias siguen siendo relevantes, pues nos desafían a reflexionar sobre nuestras decisiones y cómo éstas pueden afectar a quienes nos rodean. Las historias de los hijos de Jacob también han dejado su huella en la cultura popular contemporánea. Películas, series y obras teatrales han adaptado estas narrativas, llevándolas a una audiencia global. La historia de José, en particular, ha sido retratada en producciones como José, el rey de los sueños y musicales como Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Estas adaptaciones no solo han entretenido a millones, sino que también han transmitido valores universales como la perseverancia, el perdón y la fidelidad a Dios. En la música, artistas cristianos y judíos han compuesto canciones basadas en las historias de los patriarcas y las tribus. Las letras de estas canciones destacan las lecciones espirituales presentes en las vidas de los hijos de Jacob, conectándolas con las luchas y esperanzas de la audiencia moderna. Incluso en la cultura secular, las 12 tribus de Israel son símbolos reconocidos de identidad y unidad. La imagen del león de Judá es un emblema poderoso que ha sido adoptado en contextos religiosos, sociales y artísticos como símbolo de fortaleza y esperanza. La figura de José, con su túnica de colores, también es un ícono cultural que representa la diversidad y el triunfo sobre la adversidad. En el contexto de la fe moderna,
las tribus de Israel siguen siendo una fuente de inspiración. En el judaísmo, las 12 tribus son un recordatorio de la unidad en la diversidad. Aunque cada tribu tenía una misión única, juntas formaban una nación consagrada a Dios. Este principio sigue siendo relevante hoy, aunque las personas tengan talentos, personalidades y roles diferentes, todos podemos contribuir al propósito común de glorificar a Dios y servir a los demás. Para los cristianos, las tribus también tienen un significado espiritual profundo. Cada creyente forma parte del pueblo de Dios, una comunidad que, como las tribus de Israel, está llamada a reflejar la luz de Dios en un mundo de oscuridad. El linaje de Judá, que culmina en Jesucristo, nos recuerda que todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Él. En la enseñanza contemporánea, las tribus de Israel son vistas como símbolos de identidad, propósito y redención. Nos recuerdan que, aunque estemos rotos y enfrentemos pruebas, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su plan perfecto. Las historias de los hijos de Jacob nos invitan a descubrir nuestro lugar en la familia de Dios y a vivir con un propósito que trasciende nuestra existencia terrenal. La vida de los 12 hijos de Jacob no es solo una serie de relatos antiguos, es una narrativa eterna llena de lecciones que resuenan con la humanidad a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como una familia marcada por rivalidades, errores y conflictos terminó convirtiéndose en el fundamento de la nación de Israel y en un símbolo de la fidelidad de Dios a su promesa. En Rubén vemos el precio de la inestabilidad y cómo las oportunidades pueden perderse por decisiones impulsivas. Simeón y Leví nos enseñan la destructividad de la ira desenfrenada, pero Leví también nos revela que la redención es posible cuando entregamos nuestras vidas al servicio de Dios. Judá es el ejemplo más claro de transformación, pasando de ser un hombre marcado por la traición a convertirse en el líder cuya descendencia traería salvación al mundo a través de Jesucristo. José, por su parte, emerge como el héroe redentor de la historia. Su vida de sufrimiento, fidelidad y perdón prefigura la obra de Cristo, quien, al igual que José, fue traicionado y humillado, pero finalmente exaltado para traer salvación. En la historia de José y sus hermanos, aprendemos que el perdón tiene el poder de restaurar lo que el pecado ha roto y que Dios, en su soberanía, puede transformar el mal en bien. Las 12 tribus de Israel, nacidas de estos hombres imperfectos, son un recordatorio de que Dios no busca perfección en sus siervos, Él busca corazones dispuestos. Cada tribu tuvo un propósito único, y juntas formaron una nación consagrada al servicio de Dios. Este principio sigue siendo válido hoy. Cada uno de nosotros tiene un papel en el plan divino, y cuando trabajamos en unidad, podemos cumplir su propósito en la tierra. Las historias de los hijos de Jacob no son ajenas a nuestras experiencias actuales. En nuestras familias también hay conflictos, divisiones y errores. A veces, como Rubén, tomamos decisiones precipitadas que traen consecuencias dolorosas. Otras veces, actuamos como Simeón y Leví, permitiendo que la ira tome control. Tal vez nos identificamos con Judá, luchando con nuestro pasado, o con José, enfrentando pruebas y traiciones. Sin embargo, en medio de estas realidades, la historia de los hijos de Jacob nos ofrece esperanza. Dios puede restaurar lo que ha sido roto, redimir lo que se ha perdido y usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Así como José pudo decir a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, Génesis 50 horas y 20 minutos, también nosotros podemos confiar en que Dios está obrando en cada circunstancia,
incluso en las más difíciles. Estas historias nos desafían a practicar el perdón, a buscar la reconciliación y a confiar en el plan soberano de Dios. Nos recuerdan que, aunque nuestras familias puedan ser imperfectas, Dios siempre está presente, transformando el caos en propósito y la tragedia en redención. El impacto de los hijos de Jacob no se limita a las páginas de la Biblia, su legado continúa vivo en el mundo de hoy. Las 12 tribus de Israel son un símbolo de unidad, identidad y propósito, no solo para el pueblo judío, sino también para los creyentes en todo el mundo. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, es parte de una familia espiritual llamada a reflejar la luz de Dios en un mundo lleno de oscuridad. Así como las tribus trabajaron juntas para cumplir la misión de Dios, nosotros también estamos llamados a unirnos en amor y propósito, reconociendo que cada uno tiene un papel importante en el reino de Dios. Si las historias de los hijos de Jacob han hablado a tu corazón, te invito a dar un paso de fe y a comprometerte con la obra de Dios en tu vida. No permitas que las divisiones, las heridas o los errores del pasado te impidan experimentar la redención y restauración que solo Dios puede ofrecer. Así como Él transformó la vida de Rubén, Judá, Leví y José, también puede transformar tu vida y tu familia. Suscríbete al canal para no perderte más enseñanzas que revelan los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Este es un espacio donde exploramos juntos las verdades eternas que cambian vidas. Comenta amén si este mensaje tocó tu corazón. Al hacerlo, declaras que crees en el poder de Dios para redimir cualquier situación y restaurar lo que parece perdido. Comparte este video con tus amigos y familiares. Muchas personas están luchando con conflictos, dudas y heridas. Esta historia puede ser el mensaje de esperanza y perdón que ellos necesitan escuchar. No olvides que, al igual que los hijos de Jacob, tú también formas parte de una historia más grande, una historia que Dios está escribiendo con amor y propósito. Permite que Él transforme tu vida y que tu testimonio sea un reflejo de su fidelidad. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.